Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos miren a esta hora, en esta madrugada. Les saludamos a todos en el amor del Señor y en el nombre del Señor. Y estamos aquí una vez más con un propósito, creo que bien fundado y bien definido, y es de compartirles mensajes de la palabra de Dios, mensajes de bendición, mensajes de edificación. Es importante que tengamos diariamente el bendito y glorioso consejo de la palabra de Dios, que gracias a Dios no nos falta. La palabra de Dios debe ser nuestro pan diario. Y hoy quiero compartirles un mensaje, creo que muy importante, que usted y yo debemos tomar en cuenta y muy presente y tenerlo bien en nuestra mente y corazón, bien grabado. En esta madrugada, después de haber estado un momento en oración, un momento en la presencia de Dios, Dios me ha dado este mensaje, creo que para compartirlo con todos los más a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Y este mensaje lo he titulado de la siguiente manera: todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver. ¿Por qué este mensaje? Porque se tiene ideas erróneas acerca de los que mueren, acerca de los que se van de este mundo. Se piensa que los que se van de este mundo vuelven cada cierto tiempo. Se cree que los que se van de este mundo siguen teniendo conexión, sus espíritus y sus almas, con los seres humanos. Y esto es una gran y terrible mentira. Esto es una gran y terrible falsedad. Este es un gran y terrible engaño y una gran y terrible falsa esperanza que muchos están teniendo. Y es importante que esto se aclare y a usted y a mí nos quede bien claros, porque la verdad es la que encontramos en la palabra de Dios escrita, no lo que usted y yo pensemos o creamos o nos parezca o nos digan o nos hayan enseñado nuestros antepasados. La verdad es la palabra de Dios y es la que nos aclara muchas cosas y hasta muchos misterios por medio del Espíritu Santo. Todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver. No regresan, ya no vienen. Es importante que usted y yo nos quede bien claro esto. Y Dios creo que es el más interesado a que nos quede bien claro este punto, este asunto y esta situación. Y para esto quiero leer una parte escritural a donde he fundamentado este mensaje. No les quiero compartir lo que creo por mi propia cuenta. No les quiero compartir lo que pienso por mi propia cuenta. No, porque no tendrá ningún sentido ni valor lo que yo piense o crea de mi propia cuenta.
les voy a compartir algo fundamentado en la palabra de Dios. Les voy a compartir algo que tiene peso, y no cualquier peso, sino el peso de Dios mismo, porque fue Él el que nos deja revelada esta verdad. Les invito, si tienen su ira al alcance, quienes me miren o me vayan a mirar, que tomen su Biblia y que lean conmigo la palabra de Dios. Segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12. Quiero que leamos. Vamos a leer los versículos 18 hasta el versículo 23. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, versículos desde el 16 vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16 hasta el 23. Si tiene a su alcance la Biblia, tómela y lea conmigo. Usted mismo cerciórese de lo que va a escuchar. Usted mismo léalo con sus propios ojos, lo que va a escuchar. Cerciórese de que esto no es algún pensamiento o alguna simple creencia de algún ser humano que solo quiera decir algo por decirlo, o que solo esté tratando de contradecir lo que otros creen o piensan. No es que queramos contradecir lo que otros creen o piensan, sino que queremos aclarar cierto pensar y cierta creencia de muchos que es totalmente contraria a la palabra de Dios. Leemos que dice de la siguiente manera, segundo libro de Samuel 12, 16 al 23, dice así: Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Pues cuánto más mal le hará si le dijéramos que el niño es muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Es muerto el niño? Y ellos respondieron: muerto es. Entonces David se levantó de tierra, y lavóse y ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa, y demandó, y pusiéronle pan, y comió. Y dijéronle sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y el muerto levantástete y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, hermanas, y aún amigos, amigas, que me vayan a mirar o me estén mirando en esta hora, en este momento. Todos, absolutamente todos los que mueren. Y aún nosotros que ahora estamos aquí, un día vamos a morir y nos vamos a ir de este mundo para nunca más volver, para no regresar.
La Biblia nos lo está aclarando claramente. En esta parte que hemos dado lectura encontramos narrada parte de la historia de David, el segundo rey de Israel. Un hombre que la Biblia lo cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios. Más bien Dios mismo es el que habla de David, diciendo que él era y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Aun cuando falló, aun cuando pecó, él siguió siendo conforme al corazón de Dios, porque al pecar él se supo reconocer, aceptó su pecado, reconoció su pecado, pidió perdón por su pecado y enfrentó las consecuencias de una manera correcta, buscando a Dios, no culpando a Dios por lo que le pasaba, sino aceptando las consecuencias por lo que ya había cometido. Pero esto no lo apartó de Dios. Él siguió buscando a Dios, no importa las consecuencias que estaba enfrentando o enfrentó por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Encontramos aquí algo de lo que sucedió con David. David, en cierta ocasión, en su ociosidad, se quedó en palacio y no fue a la guerra con el pueblo. Y cuando él se quedó en palacio, dice que se paseaba por la azotea del palacio y en su ociosidad miró a una mujer llamada Betsabé, esposa de Urías el Eteo. La miró que se bañaba, quiere decir, la logró mirar desnuda, y en su ociosidad la codició y a la vez la mandó llamar y la tomó. Y cometió pecado contra Dios, tomando a una mujer que no era su mujer y además era mujer de su prójimo. David pecó. De ese encuentro entre David y Betsabé, hubo un resultado. Betsabé quedó embarazada. Y Betsabé dio a luz un hijo, que no fue de Uría Eteo, sino de David. Y esto fue desagradable delante de Dios. Y esto fue abominable delante de Dios. Dios envió al profeta Natán a confrontar a David y pues a declararle su pecado. ¿Para qué? Pues para que éste tuviera conocimiento y se arrepintiera. Para eso fue. Porque David no solamente tomó a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella, sino que cuando David descubrió que Betsabé estaba embarazada, quiso ocultar y tapar su pecado. También trató de tapar y ocultar su pecado. Y en tratar de tapar su pecado y ocultar su pecado, cometió otro pecado. Por las manos de sus propios enemigos,
David ordenó que Uría, el heteo, esposo legal de Betsabé, fuera puesto en el frente de batalla para que lo mataran los enemigos de Israel. No fue David quien lo mató directamente por su propia mano, pero él fue el que ordenó que lo pusieran a Uría heteo al frente de la batalla, en lo más peligroso, para que éste muriera y para que David al final acabara tomando a Betsabé como su mujer y pareciera que se había remediado el pecado que había cometido. Pero esto no fue así. Parece que el pecado había sido remediado por las acciones que David había tomado, pero esto no fue así. Nació el niño y Dios tuvo que confrontar a David a través del profeta Natán. Y ese niño nacido de esa acción desagradable delante de Dios, Dios le envió a Natán a decirle a David que ese niño moriría, que ese niño no viviría, que ese niño tendría que morir, consecuencia del pecado cometido. Dice aquí la palabra del Señor que Natán le dijo a David que el hijo que tendría con Betsabé iba a morir. Cuando David se dio por enterado de que el niño no iba a vivir, que iba a morir, sin duda este niño enfermó, se puso mal, y al ver David que el niño estaba mal, estaba enfermo y tal vez muy gravemente, dice que David se puso en ayuno y oración. Pero ¿cuándo lo hizo? Lo hizo mientras vivía. Aquí está claramente. La misericordia se pide en vida. Y la misericordia se puede llegar a obtener en vida. La misericordia se puede tener esperanza de obtenerla en vida. Después de la muerte, se acabó todo. Se acabó toda esperanza. Ya no se puede hacer nada más. Y aunque se haga, no servirá de nada. Podría convertirse lo que se haga hasta en abominación y pecado abominable delante de Dios. Por quienes hagan algo. Por querer ayudar al que se fue o a la que se fue. Dice aquí, el versículo 16. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunaba David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Aquí nos está diciendo que David se puso en oración y ayuno por el niño, pero mientras vivía, mientras estaba batallando o debatiéndose entre la vida y la muerte, David fue que se puso en ayuno y oración. Es lo mismo que usted y yo debemos de hacer. Si usted quiere hacer algo bueno por su prójimo, por su ser querido, por su familiar, hágalo en vida. Ore por él en vida. Ruegue por él en vida. Y eso a Dios, a nadie más. En vida le van a valer las oraciones que usted haga por él o por ella. Las oraciones que se hagan a Dios, por supuesto.
de algo le pueden valer, de algo le pueden servir. Si usted ora por él, principalmente por su salvación, esto sería algo maravilloso y bueno que usted pueda hacer por su prójimo, por su familia, por su ser querido. De repente, él o ella, Dios determina que ya es su hora y tiene que morir, que se tiene que ir de aquí, pero si usted ora por él o por ella, usted lo está ayudando a que él se salve. Porque usted está orando, intercediendo por él o por ella, y Dios, que es bueno, puede escuchar sus oraciones, mis oraciones, por mi prójimo, por mi familiar o por mi ser querido. Pero esto se hace en vida. David lo hizo en vida. David oró y rogó a Dios por su hijo en vida, mientras éste vivía. Mire que dice más. Dice el versículo 17, y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Miren, al séptimo día dice que murió el niño. David oró y ayunó 7 días consecutivos. Dice, y al séptimo día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Y aquí con forma de pregunta dice, pues cuánto más mal le hará si le dijéramos que el niño es muerto. Los siervos, los criados, no quisieron hacerle saber a David que el niño era muerto porque lo vieron tan agobiado, tan afligido, tan contristado por ver al niño enfermo. Pensaron que al decirle que estaba muerto, David se iba a poner mucho peor, más mal. Tal vez hasta se iba a desmayar. Tal vez no sé qué más pensaron que podría pasar con David. Pero no fue así. Dice más, el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, en forma de pregunta, dice, hay una pregunta aquí, ¿es muerto el niño? David preguntó, y ellos respondieron, muerto es. David estaba orando, estaba en ayuno, pero al empezar a ver el movimiento para los preparativos, sin duda, para el funeral del niño, David entendió que el niño ya había muerto. Y mira ahora la reacción de David, de un hombre de Dios. Dice el versículo 20, entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse. Mire, dejó de orar. Entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse y mudó sus ropas. Y entró en la casa de Jehová. Y mire lo que hizo. Y adoró. Adoró. Adoró a Dios. ¿Por qué? Porque David, aunque no había logrado la respuesta a como él la quería acerca del niño, acerca de su hijo, él le dijo a Dios con su acción, Señor, lo que tú hiciste no era lo que yo quería, pero si tú lo hiciste fue lo mejor, fue lo correcto. Y yo estoy de acuerdo. Aunque me duela, es lo mismo que nosotros debemos hacer. Es lo mismo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Lo mismo que hizo David. Mientras vemos a alguien muy enfermo, mientras vemos a alguien luchando con algún problema, alguna situación difícil, o alguna enfermedad, o algo que a él o ella lo hace sufrir, y aunque no sufra, si lo vemos que, por ejemplo, nosotros, los cristianos, vemos a alguien que no busca a Dios, mientras está vivo hay que orar por él. El día que muera, hasta ahí deben de cesar nuestras oraciones por él o por ella. Hay que orar por los que viven. Hay que ayunar por los que viven.
no por los que ya murieron, porque para ellos nuestros ayunos y oraciones ya no, el niño ya era muerto, dice. Y dijéronle sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y el muerto levantástete y comiste pan. Porque dice aquí, el versículo 20, dice, entonces David se levantó de tierra y lavó, se ungióse y mudó sus ropas, y entró en la casa de Jehová y adoró. Y después de que adoró a Dios, mire, dice, y después vino a su casa y demandó, y pusiéronle pan y comió. Dejó de orar y dejó de ayunar. Y fue, se sentó a la mesa y pidió que le dieran de comer y comió. Él estaba bien consciente que de su parte ya no había nada más que hacer por el niño porque ya era muerto. Y sus siervos le reclamaron, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Esperábamos que te pusieras en más ayuno. Esperábamos que te pusieras en más oración. Esperábamos que te pusieras más afligido, más triste. ¿Por qué has hecho lo contrario? Le dijeron a David sus siervos. Pero miren la respuesta de David a sus siervos. Dice, y él respondiendo, versículo 22, y él respondiendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba. Oiga bien, ponga atención, presta atención. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, una pregunta aquí, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí por manera que viva el niño? La misericordia la pidió mientras el niño estaba vivo y él también. Mientras estamos vivos, podemos tratar de hacer algo y pudiéramos lograr algo, pero mientras estamos vivos, después de muertos, ya no hay nada que hacer, y aunque se haga, no servirá de nada. Será por demás hacerlo, y hasta se convertiría en pecado abominable, detestable delante de Dios. Y lo vamos a ver en la Biblia más adelante. Mire lo que dice el versículo 23. Dice, el versículo 22 dice, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí por manera que viva el niño? Una pregunta que se hizo David. Mas ahora, el versículo 23, mas ahora que ya es muerto, otra pregunta, ¿para qué tengo de ayunar? Mire, él mismo dice, ¿para qué tengo que ayunar? Si está muerto, no voy a lograr nada. Ya el tiempo se acabó, se fue. ¿Ya para qué hago lo que para nada va a servir? Dice, otra pregunta, ¿podré yo hacerle volver? David se reconoció incompetente ante lo que ya había ocurrido con el niño. Había muerto, dice, yo no puedo hacerle volver. Yo no puedo hacerle regresar. Si Dios determinó que el niño se fuera de este mundo, yo no puedo estar en contra de la determinación que Dios ha tomado. Porque el tratar de hacer volver al niño es demostrar que estoy en contra de lo que Dios determinó y de lo que Dios decidió. Es rebeldía contra Dios. Se vería y sería rebeldía contra Dios si nosotros queremos deshacer lo que Dios ha hecho. Dice lo último del versículo 23, hablando David todavía, dice, yo voy a él. Ponga atención, David dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. David dijo esto bien claro, yo voy a él. Así nosotros, cuando alguien muere, ya no podemos hacer nada por él o por ella. Nosotros vamos detrás de él hacia la eternidad.
pero él o ella ya no volverá a nosotros. Perdóneme que tenga que decirle esto, tal vez para algunos sea doloroso. Y claro que sí, es doloroso. Todas las partidas de las despedidas son dolorosas. Pero en este mundo hay despedidas físicas, humanas, donde se tiene esperanza de que él o ella, si se va a cierto lugar, a cierta parte, por muy lejos que sea, tiene esperanza de que va a regresar y nos volvamos a reunir nuevamente. Pero esto es aquí mientras estamos en este mundo. Pero cuando alguien se va de este mundo, se le llama un viaje sin retorno, un viaje sin regreso. Todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver. Que quede bien claro, todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver. Y eso va a pasar hasta con usted y conmigo, que por ahora, gracias a Dios, todavía tenemos vida. Todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver, porque se van de este mundo, dejan esta vida pasajera para pasar a otra dimensión que es la eternidad. Todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver. Y quiero leer para ustedes y con ustedes otra parte de la Biblia que nos aclara y confirma esto mismo que David conscientemente nos dejó en claro en la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 hasta el 6. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 al 6, dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Miren, todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver, porque se desconectan totalmente de este mundo. Se desconectan de este mundo. Tal vez a usted le parezca esto muy duro, terrible y doloroso, pero esa es la verdad y la realidad. Y usted no tiene que vivir de falsas esperanzas que al final usted vaya a lamentarse por haber fundado su confianza y fe en falsas esperanzas, que al final hasta le lleven a perdición, condenación y tormento. Dice aquí claramente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Que quede claro, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Para los que ya murieron, ya se murieron, se acabó. Se aprovechó la vida. El que murió, el que se fue o la que se fue a un lugar seguro y de bien y de gozo eterno. Pero si no aprovechó la vida para entregarle su vida a Dios, en tantos llamados que Dios le hizo, se fue y se perdió para siempre. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y dice más: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Aquí es donde algunos llegan a pensar que se refiere a que el que muere se acabó todo, ya no sabe nada. Aquí habla de que el muerto ya nada sabe de aquí, de este mundo. Ya nada tiene que ver con este mundo. Ya dejó esta dimensión. Ya dejó la dimensión pasajera. Ahora pasó a la dimensión eterna, que ya no tiene nada que ver
con lo pasajero. Por eso dice, mas los muertos nada saben de este mundo, de esta vida. Se desconectaron de aquí. Y ahora, aquello que no vieron o tal vez ni creyeron tanto en esta vida, lo están viendo que era y se le está haciendo una total y plena realidad, que muchos ni creían que fuera verdad eso. Dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El que muere se le recuerda mientras muere, pero pasando el tiempo, poco a poco, aunque usted no lo quiera aceptar, pero en pasando el tiempo, se va superando. Así es, hermanos. Mientras está fresco el momento de la partida del ser querido, se recuerda y se duele el que quedó, quien se quedó todavía aún en este mundo. Pero pasando el tiempo, poco a poco, esto va sanando. Esto va pasando y esto se va superando. Dice, su memoria es puesta en olvido. Dice más el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia feneció, se terminó. Se acabó todo eso. Y aquí dice más, ni tiene ya más parte en el siglo. Mira, aquí está claro, se desconectó. Ya no tiene parte con los que viven en este mundo. Ya no tiene relación con los que viven en este mundo. Se acabó. Se acabó. Se terminó. Dice, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y aquí da un consejo el sabio Salomón, el versículo 7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Habla de los que, estando en vida, le entregan su vida a Dios. Y ya no hacen las obras conforme a ellos les agrada, no les complace, no les gustan, sino que hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Quiere decir, en todo tiempo vivas en santidad, apartado de todo lo malo y llenándote de la presencia de Dios, llenándote de la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que debemos aprovechar, hacer en la vida, a limpiar nuestra vida, nuestras almas, nuestros corazones, a lo más con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y aprovechar de llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, que está disponible y al alcance para todos cuantos más la quieran, la anhelen o la deseen. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver, porque quedan totalmente desconectados, pasan a la dimensión de la eternidad y dejan totalmente la dimensión de la vida pasajera. Y vamos a leer otra parte más de la palabra de Dios. Y vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Aquí es donde vamos a leer y donde yo le he estado diciendo que si usted algo hace por los muertos o algo le ofrece a los muertos, se convierte hasta en abominación y pecado abominable y detestable delante de Dios, porque se convierte en un rito abominable, se convierte en un rito detestable para Dios. No se apene que a mí no me guste,
No se apene que a mí me desagrade lo que usted hace. No, usted no se apene de mí. No se preocupe de mí, que a mí lo que usted hace no me complace, no me gusta. Usted de eso no se apene. Piense seriamente si a Dios le agrada lo que usted hace por un muerto después de que se le acabó la vida. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 18 hasta el versículo 22. Lea conmigo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 18 al versículo 22 leemos que dice así: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mire, aquí Dios está hablando claramente a través del apóstol Pablo a los corintios y ahora a nosotros. Dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, y abre signo de interrogación, ¿no son partícipes con el altar? Quiere decir que el que ofrece, el que hace algo para los muertos o por los muertos, o le ofrece algo a los muertos o a un ídolo, que viene siendo lo mismo, está haciendo algo abominable delante de Dios. Pero si alguien, aunque no fue él quien lo ofreció, pero va y come de eso sabiéndolo, se está haciendo partícipe, se está haciendo cómplice, y también se está haciendo abominable y detestable delante de Dios. Y aquí Dios nos está alertando y advirtiendo a que ni ofrezcamos ni participemos de ciertos ritos abominables delante de Dios. Dice el versículo 19, forma de pregunta: ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? Una pregunta. Otra pregunta: ¿o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Parece que no es nada. Y se dice: ¿qué tiene que ver? Parece que nada tiene que ver, pero tiene que ver mucho. Demasiado tiene que ver. El hombre lo toma muy simple, el ser humano lo toma muy simple, como nada, pero Dios lo toma muy en serio. Dice aquí: antes digo, versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, mire, lo que los gentiles sacrifican a los muertos, a los ídolos, a lo que no es Dios. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. No se engañen, no nos engañemos. Es que lo hago por mi ser querido que murió hace tanto tiempo. Si quiere darle algo de comer a su ser querido, déselo en vida. Después de muerto no le ofrezca nada, porque ni lo va a comer, ni lo va a poder agradar a usted a él, ni mucho menos va a agradar a Dios. Al contrario, yo creo que el ser querido suyo que se fue, si pudiera ver lo que usted le ofrece, y si pudiera ver lo que usted hace cuando él ya murió, yo creo que lo reprendería a usted, le diría: me lo hubieras dado en vida, no muerto. Si el muerto viera lo que usted hace por él, ahora que él ya está muerto, y le pudiera hablar, le diría a usted: lo hubieras hecho por mí en vida, no ahora que estoy muerto. Le había de reclamar y decir: ¿para qué lo haces si ahora ya no me sirve para nada? Le diría a usted: hipócrita.
su mismo ser querido, al cual usted ahora que está muerto le ofrece algo, le diría: hipócrita, me lo hubieras dado en vida, lo hubieras hecho por mí en vida. Claro que esto no va a suceder porque ya lo leímos, los muertos se desconectaron de aquí. De aquí ya no tienen nada que ver. Dice aquí: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y dice Pablo como consejo: y no querría yo que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Parece que se le sacrifica al ídolo, parece que se le sacrifica al muerto, pero la verdad es que el sacrificio está siendo directo a un demonio o a muchos demonios y usted ni cuenta se da. Mucho cuidado. Y esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No es una idea mía, un pensamiento mío. Si fuera idea mía y pensamiento mío, usted de nada se debería de preocupar. Pero sí preocúpese porque es Dios declarando esta palabra. Dice el versículo 21: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No debemos de participar de ambas cosas, de lo bueno y de lo malo, no. Porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios, por aquí en 2 Corintios, dice claramente la palabra del Señor, que lo vamos a leer. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14. Mire lo que dice. Dice el versículo 15, bueno, aquí el 14 dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Dios no tiene ninguna relación con Satanás, ni las cosas de Dios deben de tener relación con las cosas de Satanás. No debemos de tratar de revolverlas o juntarlas, porque esto nunca se va a poder. Esto es como el agua y el aceite, por mucho que lo revuelva, se tienen que acabar separando, porque no compaginan. Dios con el diablo no compagina. El ser humano ha tratado de juntar a Dios con el diablo, pero esto nunca se va a lograr. Esto va a ser abominable delante de Dios cuando alguien lo quiera hacer así. Dice aquí: qué concordia, qué comunión tiene Cristo con el Belial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Ninguna. Son acérrimos enemigos. ¿Cómo los quiere usted juntar? ¿Cómo los trata usted de juntar de esta manera? En parte hacer lo bueno y en parte hacer lo malo. En parte participar de lo bueno y en parte participar de lo malo. No, eso no. No se puede servir a dos señores, porque con uno se va a quedar mal. Lo dijo el mismo Jesús cuando anduvo sobre esta tierra. Dice aquí la palabra del Señor. El versículo 22, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo en forma de pregunta. El versículo 22: ¿o provocaremos a hacerlo al Señor? Cuando usted hace eso, usted está provocando a Dios a airarse contra usted. Que no lo ha fulminado es porque Dios es bueno y aún vivimos tiempos de gracia y de oportunidad. Y Dios, aún en esto abominable y terrible que usted ha estado cometiendo, Dios espera que usted se arrepienta, reconsidere y le pida perdón. Dios le puede perdonar. Dios le puede perdonar. Dice aquí: ¿o provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Lo provocaremos a ira? Muchos lo están provocando y ni cuenta se dan. Pero la ira de Dios viene terrible sobre todos los que hacen estas cosas. Pero Dios les llama a modo de que se arrepientan y se libren de la ira. Dios puede perdonarlo a usted, amigo, amiga.
hermano, hermana, pero mientras hay vida también. Dice, o provocaremos a hacerlo al Señor. Otra pregunta más, ¿somos más fuertes que Él? Si usted no quiere dejar de hacerlo, no lo deje de hacer. Pero está diciendo el apóstol Pablo, ¿eres más fuerte que Dios? ¿Podrás contra Dios? ¿Podrás contra lo designado por Dios? ¿Podrás contra lo determinado por Dios? ¿Podrás contra lo que Dios no está de acuerdo? ¿Podrás pelear contra Dios? Puede tratar de hacerlo, pero no va a lograr nada bueno en tratar de estar contra Dios. Al apóstol Pablo, que antes fue Saulo, cuando se encontró con Jesús, yendo rumbo a Damasco, Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le quiso decir, por muchos palos que le des al aire, no logras nada. No le haces nada al aire. Por muchos palos que le quieras dar, por muchos golpes que le quieras dar al aire, no puedes, no logras nada. Y dice en Hebreos, por ahí en la carta a los Hebreos dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero Dios, que es bueno, a usted y a mí nos alerta para salir de ese lugar. Mire, aquí en 2 Corintios capítulo 6, donde ya leímos hace un momento, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el 18, dice así, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia o qué comunión tiene Cristo con Belial, que es Satanás, o qué parte el fiel con el infiel. No hay ninguna, no debe haber ninguna, porque no hay ninguna. Dice el versículo 6, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Y dice más, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y mire el llamado que Dios hace en el versículo 17 y 18. Un llamado que a usted directo Dios le está haciendo hoy una vez más. Por lo cual, dice Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis más lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué dices? Salgan de ahí. No está diciendo que salgamos del mundo, sino está diciendo, ya no se sigan relacionando con esas cosas que a mí me desagradan. Déjenlas de hacer. Eso está queriendo decir el Señor aquí. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No sigan haciendo más lo malo. Si otros lo hacen, ni modo. Hay que advertirse, alertarles. Pero si no quieren dejar de hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Obligarlos? No. Tienen libre albedrío como usted y yo también. Ellos deciden si aceptan y acatan al llamado o lo rechazan. Pero usted, hermano, hermana, amigo, amiga, dice el Señor, apartaos de todo eso, dice el Señor, y no toquéis más lo inmundo, y yo recibiré. Cuando vengas a arrepentir pidiéndome perdón, yo te perdono y te recibo y te acepto como mi hijo, dice el Señor. Dice el versículo 18, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor, todopoderoso. Este es el llamado de Dios. Si usted ha estado viviendo una vida pensando que puede hacer algo por los que se fueron, por los que murieron, estaba totalmente equivocado. Pero si hoy le pide perdón a Dios, Dios le perdona. Y de aquí para adelante no lo vuelve a hacer. La palabra de Dios habla claramente. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Porque está establecido a los hombres que mueran una vez, y en muriendo solo les queda esperar el juicio eterno, el juicio de Dios. Están ahí como en la sala de espera.
esperando la sentencia, o buena o mala. Entonces, todos los que mueren se van de este mundo para nunca más volver, porque se desconectan totalmente de este mundo. Por lógica, yo quiero compartirle esto. ¿Usted cree que el que está en el cielo tiene ganas de venir a esta tierra donde puro dolor, tristeza, pena, preocupación y enfermedad y tantas cosas más que nos roban la paz y la tranquilidad? ¿Cree que los que están en el cielo han de querer regresar para acá? A lo mejor los que están en el infierno sí han de querer venir para acá, pero también está escrito que de ahí quien llega, nadie puede salir. San Lucas capítulo 16, los últimos versículos. Quien llega al lugar de tormento, tampoco puede salir. Tendrá muchas ganas de salir, pero no puede salir, aunque quiera salir. Entonces, los muertos ya nada saben de aquí. Los que ya murieron se desconectaron de aquí. Nosotros vamos rumbo a la eternidad, a donde fueron ellos. Pero no se nos debe olvidar que en la eternidad hay dos lugares: solamente el cielo o el infierno. Si usted quiere ir al cielo, puede ir al cielo. Acepte hoy a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y con la misma ayuda de Dios, deje de hacer lo malo y haga el bien y camine con Dios, y acabará en el cielo con Dios, gozándose por toda la eternidad. Si hace todo lo contrario, lo que le espera, lamentablemente, es el infierno, el tormento eterno, el lloro y crujir de dientes para siempre. Por ahora en el infierno y un día eternamente en el lago de fuego, como está escrito en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice así. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Miren lo que dice aquí: lo que les espera a los que no acaten al llamado de Dios, a los que rechacen el llamado de Dios. Usted puede hacerlo, pero tenga presente la consecuencia, que no va a ser liviana, va a ser terrible. Decirlo es liviano, pero experimentarlo de verdad va a ser algo terrible. Dice: y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y algo más, el 15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y mire, también vamos a leer lo que dice San Mateo capítulo 25, el versículo 46. Unos irán a un lugar y otros a otro. ¿A dónde irá usted? ¿A dónde iré yo? Dice aquí, el versículo 46 de San Mateo capítulo 25. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna con Dios. Usted es quien elige, usted es quien decide. Nosotros solamente le compartimos el mensaje de la palabra de Dios y le hacemos de parte de Dios a usted este glorioso y amable llamado de parte de Dios. ¿Qué va usted a hacer con el llamado? ¿Qué va usted a hacer con la invitación? ¿Qué va usted a hacer con la alerta que Dios le está dando hoy? Usted sabe qué va a hacer. Ojalá y decida correctamente. Ojalá y aproveche la vida correctamente, haciendo lo correcto. Buscar a Dios mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, porque Dios es amador de misericordia. Si usted ha hecho lo malo, no se preocupe. Si usted ha pecado demasiado, no se preocupe.
Aún Dios le está diciendo a usted, amigo, amiga, y aún a usted, hermano, hermana, Dios le está diciendo, venid luego, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, venid luego, dice Yahvé, venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Dios, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vuestros pecados vendrán a ser como la blanca lana. La palabra de Dios dice claramente, el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Solo Dios perdona pecados. Y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, nos limpia de todo pecado. Pero hay que venir a Dios arrepentidos. Hay que venir a Dios a pedirle perdón. Hay que venir a pedirle que nos limpie con su sangre. Y Él, en su misericordia, pues gracia y bondad, por los métodos de Jesucristo, Él lo va a hacer. Por amor a su santo nombre y por amor también a usted. Porque Dios nos ama con un amor inigualable, inmensurable, un amor eterno. Solo resta que usted no abuse del amor de Dios, sino que antes lo aproveche y se refugie en el amor de Dios y aproveche la oportunidad de salvación que Dios le está ofreciendo. Hermano, hermana, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero dejarlo, pero con una oración. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, entréguesela hoy, no deje para mañana, porque puede ser demasiado tarde. Oremos, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos ante tu divina presencia en esta madrugada para darte gracias porque eres bueno y nos hablas y nos llamas y nos alertas cuando todavía tenemos real oportunidad. Señor, ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos. Tú nos has hablado en esta madrugada, a esta hora, que los que mueren, todos los que mueren, se van de este mundo para nunca más volver. Tú eres el que nos dice la verdad. Nadie más nos dice la verdad. Tú eres el único que nos dice la verdad y la realidad. Y nos dices la verdad para que no vivamos de falsas esperanzas y no vivamos engañados toda una vida y acabando en perdición y en condenación. Señor, ayúdanos a aceptar esta verdad y abrazar esta verdad y amar esta verdad y a creer esta verdad y a, Señor eterno, a correr a ti, arrepentido y humillado, pidiéndote perdón. ¿Para qué? Para que en ti podamos lograr una verdadera y real esperanza. Una esperanza que no nos va a avergonzar. La esperanza que tú nos das, esta no avergüenza. Señor, pero la esperanza que da el hombre, la esperanza que da el humano, esta es falsa. Y después, al final, puede traernos lamento, tortura, lloro y crujir de dientes. Y tú no quieres eso para nosotros, porque nos amas tanto. Mira a los hermanos, las hermanas que me miran, nos han de mirar por las redes sociales, por este medio. Señor, ayúdalos, ayúdalas. Encárgate tú de esclarecerles bien tu palabra en sus mentes y en sus corazones. Señor, tómales en tus manos, sálvalos, sálvalas. Ayúdalos, ayúdalas y ayúdanos a todos. Si algo bueno podemos y queremos hacer, que lo hagamos en vida. Mientras hay, Señor, oportunidad de algo, puede servir lo que hagamos o lo que demos. Ayúdanos a hacerlo en vida, Señor, porque después de que la muerte llegue a nosotros, ya nada podremos hacer, ni nosotros, ni los que queden aquí por nosotros. Nada, porque nos habremos desconectado de este mundo. Habremos pasado de la dimensión de esta vida pasajera a la dimensión de la eternidad. Pero nosotros queremos asegurarnos desde ahora de que cuando pasemos a la eternidad, pasemos a un lugar seguro, al lugar con Dios en el reino de los cielos, donde podamos disfrutar de paz y gozo y felicidad por toda la eternidad. No queremos ir al tormento, no queremos ir al infierno, no queremos ir, Dios mío, a la condenación eterna, allá con el diablo en el infierno y al final en el lago de fuego. No, Señor, queremos ser salvos, queremos la salvación, pero ayúdanos a poder hacer lo que nos toca, aceptarte desde ahora que tenemos vida, a invitarte a nuestro corazón, a que entres en Él y que te aceptemos como nuestro único y fiel Salvador.
Tu palabra dice que cuando un pecado se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos, y su nombre de aquel que se arrepiente se escribe en el libro de la vida en el cielo, y estará asegurada su salvación ya. Pero ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que no la tengamos en poco, ni la descuidemos, ni dejemos que el diablo nos venga a robar lo que tú ya nos has dado o nos des, Señor. Estamos en tus manos, Señor eterno, y obra, efecto y resultado de salvación en los más en el mundo entero, para gloria de tu nombre y para bien de nuestras almas, Dios Todopoderoso. A saber que nos has escuchado, te damos gracias. Vamos a dar por terminada la transmisión, pero haz que tu palabra quede bien grabada en nuestra mente y corazón, y que la llevemos día a día a la vida de la práctica y la pongamos por obra. Y la tomemos pero muy en serio, porque esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Señor eterno, a saber que nos has escuchado y que era mucho más de lo que no hemos logrado alcanzar a pedirte, te damos muchas gracias. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, que vive y reina contigo desde ahora y para siempre y jamás. Aleluya, aleluya. Amén, amén y amén, amén. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos hayan mirado y escuchado, esperamos que este mensaje pues les sea de mucha bendición y edificación, y que pues sus ojos espirituales se puedan abrir y también sus oídos se puedan abrir a la voz real de Dios. Dios les bendiga a todos y les deseamos una muy bonita madrugada y un muy bonito martes lleno de las bendiciones de Dios para usted y para toda su familia. Y no solo este martes, sino todos los días que Dios a usted le dé de vida, usted goce y disfrute de la bendición de Dios, y un día las disfrutemos plena y completamente, enteramente en el reino de los cielos, que creo que puede estar muy cerca ese día. Asegurémonos de estar preparados para irnos con Cristo. Cristo viene pronto. Velemos y oremos y apercibámonos para que cuando Él venga nos vayamos con Él, a gozarnos con Él por toda la eternidad. Dios les bendiga a todos y buen día a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.